Bien, vale. En la nube. Lo he grabado en la nube, bien, ¿no? Vamos bien. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias por estar aquí. Es un tema que ya hemos visto en otras ocasiones, que ya hemos tratado en formaciones y demás, pero como veis está trayendo y va a traer, va a seguir trayendo trabajo y va a traer cola. La tasa de basuras pues es una de las ordenanzas fiscales pues, más sensibles, ¿no? Porque toca el bolsillo de la gente, ¿no? Y muestra cómo entendemos la gestión de lo común. Es lo que os decía, ya hemos trabajado, hemos hecho propuestas, mociones, enmienda, pedir estos convenios de Coembes que comentaba José Luis, pero bueno, hay que recordar que la tasa pues, se tiene que revisar cada ejercicio y en estas revisiones donde creemos que se puede seguir dando la batalla porque hemos comprobado de qué manera se han hecho la tasa, cómo se ha hecho estas ordenanzas de la tasa de basura está siendo desastrosa en todos los municipios, ¿no? También sabéis ya que Verde Secuo está llevando al TSJ los municipios en varios municipios con estas demandas. También Madrid Ciudad ha presentado una denuncia en la capital. Y bueno, y en eso que decía, que en esta revisión que va a haber año a año en la que vamos a tener una intervención con un debate político, también va a haber un debate legal, que es con estas denuncias, pues también es un eje importante estratégico del trabajo que vamos a hacer municipalista, ¿no? Em, vamos a dividir la formación en varias partes. Una parte, Gonzalo os explicará en qué estamos, eh, cómo es este proceso, eso que estaba contando que se puede hacer. José Luis nos va a hacer una explicación más técnica sobre cómo está haciendo este trabajo, en qué consiste la parte esa legal, que nos pilla como un poco más de susto porque no entendemos muy bien cuando llega a los municipios. Y luego una parte más de estrategia política, que es esta que os comentaba, que Eduardo nos ayudará ahí. Luego daremos unos turnos de palabras que Rafa, que Rafa os contará un poco cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a moderar. Y yo creo que poco más. O sea, una cosa que también hemos hablado un montón, que tiene que quedar claro que no estamos en contra de la tasa. Perdona, es que voy dando acceso mientras tanto y me despisto. No, tenemos que tener claro que no estamos en contra de la tasa de basuras, que es una tasa que es necesaria, pero lo que sí que vamos a rechazar es que la forma que se está haciendo, esto que decíamos, que es una tasa es opaca, o sea, no tiene criterios ambientales y tenemos que pelear para que sea más justa, pues más progresiva y, pues, una base ecológica medioambiental potente. Así que nada, ya con esto doy paso a Gonzalo. Gracias. Me voy a poner un cronómetro para intentar no ocupar mucho tiempo. Bueno, yo voy a introducir un poco el tema, comentar cómo fue el origen de todo esto y un cronograma que está basado en el caso que nosotros conocemos en profundidad, que es el de Villalba, que además de la casualidad que es el primer caso, todo empezó aquí, para que veáis los tiempos, lo que se tarda desde el momento que se pide bueno, que se trae la ordenanza, se hacen las alegaciones y se inicia el procedimiento judicial pidiendo la justicia gratuita, hasta que se presenta la demanda en el tribunal. Lógicamente, esto está ahora en el tribunal, la demanda de Villalba, y esto tardará meses, por no decir años, en que bueno, pues tengamos una resolución, incluso teniendo en cuenta que estamos hablando del TSJ. Con lo cual, si el gobierno municipal pierde la demanda, es decir, nos fallan a favor, pues tiene poco recorrido el gobierno, ya tiene que ir a una instancia superior y ya pues la cosa empieza a ponerse complicada, ¿no?
Bueno, todo esto se inicia, como sabéis, a raíz de la nueva ley, la 7/22, sobre residuos y suelos contaminados, y luego el posterior desarrollo reglamentario sobre envases y residuos de envases. Estamos hablando, fijaros, del año 2022. Entonces, en ese momento, ya en esa ley, se dice que hay que hacer una nueva ordenanza de la tasa de basuras en los municipios. De los primeros municipios en los cuales se plantea ya por parte del equipo de gobierno una nueva tasa es el de Villalba. Entonces, cuando el equipo de gobierno manda el borrador, nos damos cuenta de que hay importantes fallos, tanto en el texto de la ordenanza, que nos hacía referencia a la nueva ley ni al reglamento, como en los cálculos que se hacían de la tasa de basuras, y sobre todo que hay un defecto, digamos, que es el que vicia prácticamente todo, que son los convenios de Ecoembes. Luego entraremos en qué es Ecoembes, pero en resumidas cuentas, Ecoembes es una entidad formada por toda aquella compañía que pone un envase en el mercado y que gestiona los dineros para el tratamiento de esos residuos en Claro. los ayuntamientos. Sí. Bueno, el caso es que cuando nosotros vemos ese texto, y lo presenta el gobierno en el mes de octubre del 2023, imaginaros, mes de octubre del 2023, nosotros inmediatamente, bueno, pues nos oponemos, avisamos ya en comisión informativa cuando vemos el texto de que tiene muchísimos defectos y que esto incumple la normativa. Votamos en contra de la aprobación inicial en octubre del 23. eh, Perdemos la votación porque, entre otras cosas, porque aquí las derechas tienen mayoría, son 14 entre PP y Vox, y luego además había algún grupo municipal que no terminaba de ver la importancia de la tasa de basuras. Hay muchos grupos municipales que dicen, bueno, esto, la basura, esto no mueve nada. Pero claro, la cuestión es que cuando a un vecino le subes un 300% la tasa de basuras, pues lo que se organiza es una revolución al estilo vamos, de la Revolución Francesa. El caso es que, bueno, nosotros hacemos alegaciones a la aprobación inicial, se llevan a pleno en el mes de noviembre, volvemos a perder porque se repite la votación, es decir, nos quedamos solos. Y ahí anunciamos que vamos a acudir a los tribunales porque consideramos que el texto de la ordenanza de la tasa de basuras es lesiva para los vecinos. Iniciamos una campaña en Villalba, anunciamos a la prensa que acudimos y nos acogemos a la jurisprudencia, a una sentencia que había que le concedía a PACMA la justicia gratuita por un tema medioambiental. Nosotros, aprovechando que estamos en coalición en Villalba con nuestros compañeros de Verde Fecuo, pues presentamos la solicitud de justicia gratuita y fijaros, diciembre del 23 nos contestan en abril del 24. O sea, ya estamos desde octubre que hemos empezado, ya estamos en abril del 24, pues nos conceden la justicia gratuita y nos asignan un abogado. Inmediatamente se pide el expediente de la tasa de basuras al ayuntamiento. Estoy sintetizando mucho. Y llega nada más y nada menos que no, en febrero del 25 llega el expediente que lo ha pedido el tribunal al ayuntamiento. El ayuntamiento se va dilatando mientras han suspendido los plazos. Lo que hace cuando se asignan abogado de oficio, se suspenden los plazos hasta que el tribunal tiene toda la documentación y eso se lo remite a nuestro abogado. El abogado, ya una vez que tiene todo, pues tiene 20 días hábiles para preparar la demanda y presentarla. Nosotros presentamos la demanda en marzo del 25. Con lo cual, hemos tardado 14 meses desde el momento que se trae desde el borrador del equipo de gobierno hasta el momento que presentamos la demanda. ¿Por qué os cuento esto? Porque muchos de vosotros estáis en el punto de que se ha pedido la justicia gratuita, seguramente también se ha pedido el expediente al ayuntamiento correspondiente y casi no se ha recibido o se está en trámites de sustanciar la demanda. Creo que ahora mismo me parece recordar que nada más que hay 2 demandas presentadas en los tribunales. Es decir, está la cosa como bastante incipiente en la mayoría de los municipios. Mientras ocurre todo esto, paralelamente se pueden hacer muchas cosas, que por ejemplo es pedir un convenio de Coembes en cada ayuntamiento. Como se ha comentado al principio,
por regla general, los convenios debieran de estar, todos los convenios debieran estar colgados en los portales de transparencia de las entidades locales, cosa que es raro que al final tenga lugar y normalmente no están. Como no va a estar, lo que hay que hacer es pedir por escrito, luego os pasamos un formulario, pedir por escrito el convenio firmado de vuestro ayuntamiento para, primero, conocer la fecha, si es anterior a la nueva ley o es posterior a la nueva ley. Generalmente, como ha dicho José Luis, entre que se aprueba la ley nueva y se firman estos convenios, hay como 9 meses, se aprovecha una zona de sombra, Ecoembes, para lanzarlo de tal manera que todos los ayuntamientos empiezan a firmar tochos de 300 páginas sin saber muy bien lo que firman, pero los han firmado. Entonces hay que pedir el convenio de Ecoembes. Otra cosa que se puede hacer y se debe hacer es pedir las liquidaciones que hace Ecoembes. Generalmente las hace de manera trimestral a vuestros ayuntamientos, donde se hace una liquidación de tantas toneladas de envases a tanto, y ese dinero se ingresa en los ayuntamientos. Hay algunas particularidades que luego entraremos con ellas, que es que en algunos ayuntamientos está cedido a cambio del beneficio industrial de la empresa que recoge los residuos, pues justo los ingresos de Coembes. Es decir, la mafia de la basura más la mafia de los envases se ponen de acuerdo para repartirse el dinero, ¿no? Pues pedir el convenio de Coembes, pedir las liquidaciones de Coembes y hay que denunciar el convenio de Coembes una vez que lo tengamos. Si vemos que no se ajusta a la nueva normativa, hay que denunciar ese convenio, pedir que se revise. Y eso se puede hacer mediante una moción que nos permite a nosotros lanzar el mensaje político y la argumentación política en pleno, intentar convencer a las fuerzas que nos puedan escuchar. Generalmente el PP no es nada receptivo, primero porque no sabe ni de qué estamos hablando y Vox porque es negacionista. Pero si les estamos diciendo a la gente que al final el cálculo mal hecho y una mala ordenanza repercute en los vecinos porque les subimos la tasa y les hacemos pagar más, yo creo que por ahí también podemos entrar. No se trata de estar en contra de la tasa de basuras, sino de estar en contra del mal cálculo de la tasa de basuras, porque aquí hay gente que se está llevando dinero, que se Coembes, en perjuicio de los vecinos. Y bueno, y otra cosa que se puede hacer, que también es interesante, es pedir comparecencia de la concejal o el concejal de Medio Ambiente, que es el que lleva los residuos, para que comparezca en pleno y explique lo del convenio de Coembes, cómo se ha calculado la tasa de basuras, todos estos aspectos, cuánto dinero se recibe, si se va, ahí podemos preguntar si se va a volver a recalcular, que se tiene que recalcular cada año, todo ese estilo de cosas, ¿no? Eso también hay un modelo para pedir una comparecencia en pleno. Si nunca lo habéis hecho, hay también un informe jurídico de un secretario municipal que, bueno, sustenta las comparecencias según el reglamento orgánico de funcionamiento de las entidades locales y, bueno, un poco también explica el procedimiento, ¿no? Y yo sí, yo por mi parte tengo ya todo hecho, he ido muy rápido para intentar no ocupar mucho tiempo y ya si queréis, no sé si paso ya los formularios estos por el chat Eh, y, s- y lo sí, tienes. si quieres, bueno, vamos a preparar una tira con toda esta información. Si quieres pasarlo por aquí también, o luego no os preocupéis Vale, que os pasamos con la grabación y con lo que hemos estado hablando y las líneas generales y la carpetita con todo esto que os comentaba Gonzalo, que os hemos preparado los modelos ya para, pues para que me pongáis el nombre del municipio y os sea bastante ágil y lo podáis pedir fácilmente. yo no sé si hay alguna pregunta de esta parte y si no, pues porque me he ceñido 9 minutos 41 segundos, ¿eh? Muy bien. Muy Sí, bien, yo iba a Gonzalo, hacer una gracias. sugerencia a lo que planteaba Gonzalo, y es que una vez que os hagamos llegar el inventario de modelos para hacer este tipo de solicitudes y este tipo de comparecencias y demás, creo que merece la pena que se comunique a las fuerzas de prensa de los municipios preparando lo que va a ser nuestro discurso en los próximos 2 años. Y es que nuestro discurso en los próximos 2 años es que el Partido Popular en la mayoría de los municipios de Madrid no está
aplicando la legislación como debería y que por lo tanto está cargando sobre los vecinos unos costes que en su inmensa mayoría deberían ir por cuenta de Coembes. Lo digo para que no se quede simplemente en un trámite administrativo en cada uno de vuestros municipios, sino que esos actos que hagamos, esas peticiones, pues haya algún periodista local o algo que se haga cargo de que nosotros estamos planteando ya aclaraciones y transparencia sobre cómo se están repartiendo los costes y cómo se están haciendo las estrategias para cumplir con las directivas comunitarias. No se te oye, Abrimos Aitana. eso. Está A mí apagado. tampoco se me oye. Sí. Estaba diciendo, no iba a Donna, que tenemos vamos a hacer ronda final para que resolváis cuestiones, si queréis, o así como cosas más, a lo mejor que tengáis dudas más específicas, para que quede la parte así explicativa previa, ¿vale? A ver si ya se puede resolver. Vale. Entonces bajo la mano y luego hago las preguntas. Vale. Sí, sí, por favor. Sí, Gracias. a ti. Bueno, se supone que me toca a mí ahora. Buenas tardes a todos. Voy a intentar ceñirme también al tiempo porque seguramente hay muchas preguntas. Bueno, aparte ya lo ha ido explicando Gonzalo. Una cosa que yo quería aclarar con respecto al tema de la justicia gratuita. Esto tiene unos requisitos y el requisito básico es que la entidad con personalidad jurídica que lo solicite tiene que tener entre sus fines la defensa del medio ambiente. Y nuestros estatutos desde el día que se fundó Equo, que era como nos llamamos al principio, pues sí lo tiene. Por esa razón nos lo han concedido. La cuestión de cómo hemos ido replicando, porque básicamente de lo que se trata es de la iniciativa que hicimos en Villalba para que la justicia resuelva esta cuestión, es hacer un seguimiento a lo largo del tiempo de cómo ha ido cada municipio abordando sus tasas de residuos. Esto ha sido un trabajo un poquito farragoso. Cada municipio lo ha hecho, no todos los municipios lo han hecho, hay municipios que no han abordado esto. Hemos llegado a unos 100 más o menos, algunos no hemos llegado a tiempo porque la aprobaron antes, otros tenían ya tasa y no han ido aún a su modificación, por eso no estamos llevando esto en los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, pero yo creo que 100 ya es un número importante. Eh, en esta parte, como os ha contado Gonzalo, va muy lento. Lo que estamos intentando hacer cuando nos ha dado tiempo es contactar con las personas que están en cada municipio, si está abierto el plazo de información pública, para apoyar la redacción de unas alegaciones. Las alegaciones pues tienen un recorrido limitado porque la administración, bueno, las recibe y luego pues, no hace ni caso, pero tienen la ventaja de permitir trabajar los argumentos y permitir que en los debates en los plenos se puedan explicar las cosas. Entonces yo creo que siempre que se pueda es interesante. No hemos llevado alegaciones en todos los casos. La cuestión de la modificación de las tasas está empezando a abordarse ya. En concreto, Pozuelo del Arcón ya lo ha hecho. Eh, Hemos trabajado unas alegaciones, se han presentado, nos han contestado una tontería, auténtica tontería. Se publicó ayer en el boletín la aprobación definitiva de esa modificación y a partir de hoy tenemos 2 meses para ir a contencioso. En el caso de Pozuelo fue uno de los municipios en los que no llegamos a tiempo en la aprobación en su momento de la tasa, porque cuando nos pusimos a hacerlo ya se nos había acabado el plazo. Entonces esto es una segunda oportunidad. Hay otros casos en los que sí se ha presentado y parece ser que, bueno, puede haber posibilidades de que vuelvan a modificarlo. Y bueno, pues habrá que valorar si además de presentar el recurso a la ordenanza inicial, si la modificación no se ajusta, pues tendría sentido volver a presentar otro recurso. Otra cosa que ha ocurrido con mucha frecuencia es
que la justicia de España funciona de una manera manifiestamente mejorable, por decirlo suavemente, y todos estos casos los tiene que resolver el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente, en nuestro caso Madrid, y hay más de 30 casos en que los han enviado a juzgados ordinarios. Y esto nos está retrasando todo y dando más trabajo, porque tenemos que solicitarle a ese juzgado que se inhiba y que mande el caso al Tribunal Superior de Justicia. Esto ya ha ocurrido en 3 casos. Respecto a las demandas, una puntualización a lo que ha dicho antes Gonzalo, porque voy actualizando, tenemos un drive donde está todo esto a medida que puedo. Ya hay más de 2 demandas presentadas, hay unas cuantas más. En esta semana me han llegado varias. O sea que ahora creo recordar que son 6 o 7. Pero esto está avanzando bueno, pues a un ritmo irregular. No va siempre todo a la misma velocidad. Eh, la cuestión de los datos, que en el Drive en la documentación que os va a mandar Gonzalo, hay un documento que es un borrador de una solicitud de información. La cuestión de los datos es muy importante. ¿Qué está ocurriendo con los expedientes que estamos viendo, que son bastantes? Todavía no he visto ninguno bien hecho. ¿Por qué? Porque el marco que establece este nuevo Real Decreto es que ha cambiado, y esto lo cambia la directiva, ha cambiado el concepto que Coembes tiene que pagar. Se sigue llamando responsabilidad ampliada del productor, pero antes solo tenía que pagar el sobrecoste, que nunca nadie calculó bien. Y ahora la norma lo dice con claridad. Tiene que pagar la totalidad de lo que a cada ayuntamiento le cuesta recoger la fracción de envases, más la totalidad de lo que le cuesta recoger la fracción de papel cartón, que ahora esto tiene la consideración de envases, porque este nuevo Real Decreto incluye en este régimen el comercio electrónico, que antes no estaba. Antes el cartón papel pues era un residuo que estaba por ahí y bueno, no intervenía esta recaudación de dinero de los que ponen los envases en el mercado. Ahora sí, Ecoembes está recaudando dinero del comercio electrónico. Me consta porque me ha tocado hacer inspecciones sobre eso. Además, en la basura dispersa, pues lo que recogen los barrenderos, en la calle, en los parques, cuando se limpia después del mercadillo o después de un evento, en las papeleras, ahí hay una proporción muy alta de envases que hay que calcular y no se está calculando. Y esto requiere un trabajo técnico de caracterización de residuos. Y por último, en la fracción resto, que es la bolsa mezclada que tira todo el mundo, hay muchos ciudadanos que no separan en su casa los distintos tipos de basuras. Lo tiran todo junto y va a la fracción resto. Y en esa fracción resto hay un porcentaje considerable de envases. Hoy la concejal de Coslada me ha mandado los datos de la planta de Loeches y ahí queda bastante claro. Es general, no es de un municipio solo, sino de todo lo que entra en Loeches y ahí hay datos que son extrapolables de media al resto. Y eso supone dinero, bastante dinero. Entonces, todas esas cantidades, que en la mayoría de los casos no se desglosan, solo he encontrado 2 municipios que hayan desglosado en sus informes económicos lo que les cuesta la fracción de envases y lo que les cuesta la fracción de papel. Solo 2 de los 100. Los demás no lo desglosan y eso no te permite hacer los cálculos. Y ninguno ha hecho la caracterización de residuos, salvo lo que hace una empresa contratada en lo que entra en la planta de Loeches, pero no es de un municipio, es del conjunto de lo que llega allí y hay que hacerlo municipio a municipio. En ausencia de ese dato, eso se podría tomar como referencia. Y toda esa cantidad de dinero es la que hay que reclamarle a Ecoembes. ¿Desde cuándo? Desde el 1 de enero de 2024. Hay una disposición adicional en este Real Decreto que establece cuál es el plazo a partir del que hay que contar todos esos dineros. Y en los convenios se firmen cuando se firmen, con efecto retroactivo, las cantidades a reclamar son a partir del 1 del 1 de enero de 2024. Esto es muy importante porque no se está haciendo. Y por último, en caso de discrepancia entre una entidad local y la reclamación que se le puede hacer a Ecoembes, este Real Decreto establece un mecanismo, que es un arbitraje. Bueno, los arbitrajes, bueno, pues tienen el recorrido que tienen, pero existen ya contemplada en la norma la posibilidad de que no haya acuerdo entre lo que reclama un ayuntamiento y lo que Coembes está dispuesto a pagar. Bueno, pues se ha arbitrado ahí un mecanismo para reclamar. No me consta que ningún ayuntamiento haya ido al arbitraje, porque no están haciendo los cálculos. Este es el problema, que dan por hecho
que lo que Coembes pone encima de la mesa con estos convenios supuestamente nuevos, que de nuevo no tienen nada, no sé si estáis todos en el chat este, creo que no. Bueno, antes he compartido, si alguno tenéis curiosidad, os metéis en la página web de Coembes, ponéis convenios y vais a ver una lista con distintas modificaciones, pero en realidad eso es información engañosa. Porque Coembes lo que está haciendo es retrasar todo lo posible ese incremento. Coembes tiene un funcionamiento muy particular. Obliga a que las empresas que ponen envases en el mercado, productos envasados, o sea, quien paga no es el que fabrica un Tetra Pak o el que fabrica una lata. Si una lata pone la marca Coca-Cola, quien pone el dinero es la marca la empresa Coca-Cola. De tal manera que quien tiene que aportar es el que pone su marca. Da igual que sea un Tetra Pak, una botella de plástico, una lata, una caja de cartón. Quien pone eso en el mercado con su marca es el que tiene la obligación. Ecoembes les obliga a hacer una declaración anual de envases con las tipologías y las cantidades. Y como no se fía de sus socios, Ecoembes es una sociedad anónima. Los que se adhieren se convierten en socios. Como no se fía de sus socios y por algo será, les obliga a hacer una auditoría. Es decir, tú me das las cuentas, pero no me fío de tus cuentas y audítalas. Y luego, toda esa recaudación la tiene que gastar entera. Ecoembes no puede repartir dividendos ni beneficios. Tiene la obligación de gastarse todo el dinero que recauda en la gestión, en fin, así. Una parte la dedica a publicidad, emplea muchísimo dinero. Y eso, en fin, tiene su recorrido. Otra parte la emplea en mantener la estructura. Hacienda tiene una investigación porque hay sueldos estratosféricos en algunos directivos de Coembes, que están todavía ahí investigándose, no se ha resuelto, y el resto se lo entrega a los ayuntamientos. Ecoembes es quien decide qué cantidad de dinero tiene que pagar por cada uno de los envases estas empresas que lo ponen. Y ese es uno de los problemas, porque Ecoembes, que pone distintas cantidades para distintas tipologías de envases, esos cálculos los ha hecho en teoría, con un estudio del ciclo de vida, pero son falsos. Y esos dineros que están recaudando no cubren los costes. ¿Qué ocurre? Que los socios de Coembes lo que quieren es pagar menos, básicamente. Y bueno, creo que con esto doy un repaso y no me paso del tiempo. Luego preguntas las que queráis. Sí, muchas gracias, José Luis. Gonzalo. A ver, habíamos pensado, bueno, también pensábamos que quizá vendrían muchos compañeros, compañeras. Creo que somos un grupo más o menos que se puede manejar. Entonces, la idea es que ahora se abre el turno de preguntas, lo que queráis comentar, y que seamos lo más cortos posibles. Dime, Ade. Eduardo, Eh, Falta Eduardo, es verdad, Sí, bueno, perdona. lo mío es muy breve. Es Perdona, decir, Edu. sí, lo mío es muy breve. Es que a nivel de la Asamblea de Madrid y del ámbito autonómico, nosotros vamos a plantear dos fiscalizaciones de los sistemas de recogida de residuos, de basura, a la Cámara de Cuentas. De tal manera que la Cámara de Cuentas, con una serie de indicaciones, realice la fiscalización concretamente de Villalba, del caso de Villalba, que es, como habéis podido escuchar a Gonzalo, un caso bastante avanzado del tema, y también de Alcalá de Henares. De manera que podamos tener de aquí a un año pues una radiografía bastante profunda y sistemática de cómo se está organizando y cómo se está haciendo la transposición del nuevo marco de recogida de residuos en al menos estos dos municipios. Vamos a intentar que también la consejera que nosotros hemos conseguido colar en la Cámara de Cuentas, son 7 y hay una de ellas, sea la que se encargue de hacer este tipo de fiscalización y seguramente nos va a dar muchísima información para que dentro de un año más o menos podamos tener. Al mismo tiempo, estamos pensando en elevar esta problemática al Ministerio de Transición en el Congreso de los Diputados con algunas preguntas para que el Ministerio de Transición se implique en el tema y sobre todo intente avanzar algún tipo de metodología de cálculos de costes de recogida de basuras, porque nos contaba José Luis que en el caso de Cataluña pues existe un trabajo de metodología que facilita muchísimo luego los debates a nivel municipal sobre cómo calcular los diferentes elementos que inciden en los costes, ¿no?
Y luego vamos a intentar también llevar a los presupuestos de la Comunidad de Madrid algún tipo de enmienda en donde se habiliten recursos autonómicos, dado que además los convenios los está firmando, salvo el Ayuntamiento de Madrid, creemos que los convenios los está firmando la Comunidad de Madrid en nombre de todos los municipios, que se habiliten algún tipo de partidas para que se puedan hacer cálculos y financiar cálculos y estudios en los municipios que tengan menos recursos para poder hacer este tipo de interlocución con las entidades. Y luego planteamos, como decía Gonzalo, yo creo que es importante que Gonzalo nos decía, hemos tardado 14 meses en llegar a este punto. Eso significa que todo lo que podamos hacer en los próximos meses en todos los municipios nuestros nos va a llevar tiempo, porque no a nosotros, sino porque las corporaciones municipales, la mayoría del PP y del PSOE, pues van a dilatar las contestaciones y por lo tanto nos vamos a ver en periodos muy cercanos a las elecciones del 2027, en donde nosotros lo más que vamos a poder hacer es empujar y enseñar a la ciudadanía todo lo que hemos estado haciendo durante estos 14 meses para aclarar y reducir la repercusión de los costes, que la mayoría de ellos tendrían que ir por las aportaciones que haga Ecoembes al sistema, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el planteamiento político táctico que pensamos que tenemos que tener todos en la cabeza. Es decir, va a ser difícil que consigamos que haya algún consistorio que se ponga las pilas y en cuestión de 6 meses arregle el tema. Y tanto por el PP como por el PSOE también pretendemos hacer alguna interlocución oficial con el partido, con el PSOE autonómico, para aclarar qué posicionamiento piensan tener ellos de cara a la implantación de este tipo de cosas, ¿no? Y este es un poco el planteamiento que a nivel autonómico queremos. Bueno, y también vamos a intentar hacer comparecer, al igual que lo que podéis hacer vosotros también, hacer comparecer a los responsables en la línea de lo que decía Gonzalo, que va a dar modelos para hacer solicitudes de comparecencia de los responsables de residuos. Nosotros vamos a hacer comparecer también en la Asamblea de Madrid al responsable autonómico de este tema para que se vean presionados y que nosotros también tengamos elementos para trasladar a la ciudadanía que nosotros estamos intentando aclarar esto y rebajar los costes sobre los ciudadanos que están dejando pasar de largo a Iconbes y otros fabricantes de envases. Este es un poco el planteamiento que estamos considerando en la Asamblea de Madrid. Vale, bueno, por lo que os decía, perdóname Eduardo por no, casi no te dejo ni hablar. Bueno, el No, tema es que ahora se abre un turno, seguro que volvéis a hablar todos. Bueno, agradeceros a Gonzalo, José Luis, Eduardo, pues vuestro trabajo, que, que es ingente para tratar este tema. Y ahora os pedimos que seáis lo más concretos posibles para que pues todas las dudas las podamos resolver dentro de lo que se pueda, claro. Y porque tenemos familias, queremos cenar seguramente y así no nos dan las 10 de la noche. Pero bueno, el caso es que fluya el turno y desde ya, pues el que levante la mano, que creo que ha sido, no sé si Maribel o Débora la primera, pues Débora. Yo quería añadir un punto Sí, sobre Paz, lo pero del nivel autonómico, perdón, antes de empezar con las dudas, porque, bueno, yo no os conozco a todas, creo, en persona, algunas sí, pero soy Paz Serra, soy diputada y soy de Verde Secuo y he estado llevando el tema de residuos hasta ahora el tema de la tasa de residuos hasta ahora en la asamblea, ¿no? De momento, las peticiones de información que hemos hecho no nos han respondido y falta por ver si conseguimos que pase alguna de las preguntas la mesa. Pero sí que hemos hecho, y aquí está Rosa, algunas experiencias en municipios que creo que merece mucho la pena y creo que también conviene que tengáis en la cabeza como una de las cosas que se pueden hacer más a nivel político
que es esto de ir a hacer charlas a los municipios sobre qué está pasando con la tasa de residuos. En cada municipio es un mundo, pero atraen a bastante gente y estos espacios sí dan el tiempo necesario para explicar con matices que se está a favor de que exista una tasa de residuos, pero que se está calculando mal y que se está haciendo pagar más a quien no tiene que pagar toda esa cantidad. Luego, por otra parte, señalaros también que se ha presentado la estrategia de economía circular, la primera versión de la estrategia de economía circular, y en ella ya hemos incluido en las alegaciones que hemos hecho la necesidad de más transparencia por parte de los productores por el sistema de responsabilidad ampliada del productor, que es Ecoembes, pero sin llamarlo Ecoembes particularmente, ¿no? Sino pedir más información y transparencia en la cantidad de residuos que se producen. Con lo cual, bueno, que os iremos también manteniendo informados respecto de eso. La semana que viene nos reunimos Alejandro Sánchez y yo con la directora general de Economía Circular. Y nada más deciros que yo tengo las dos patas, la de Hacienda y la de Medio Ambiente, estoy en las dos comisiones y que entonces, si hay algo de vuestros municipios que veáis importante que podamos llevar a la asamblea o cualquier cosa, que estoy a vuestra disposición. Vaya, que podemos trabajar. Muchas gracias, Paz. Eh, Débora, creo que eres la primera. Creo que he sido la última, pero voy rápido porque además tengo otra reunión ocurriendo a mi izquierda, entonces lo mismo se cuela, algo de audio. Nada, deciros que en Alpedrete pedimos el convenio hace tiempo, nos lo pasaron, está caducado, no lo han renovado, el de Ecoembes. Han presentado ahora el estudio económico de la tasa de basuras y bueno, José Luis nos ayudó a hacer unas enmiendas y no sabemos nada de momento, perdón, unas alegaciones. Y nada, y que nos interesa mucho el tema de lo de pedir la comparecencia de la concejala de Medio Ambiente, que en nuestro caso encima es de Vox, con lo cual es todo mal, todo lo que puede estar mal está mal. Y pues eso, que estaría muy interesante que nos pasarais cómo pedir una comparecencia en pleno. Y yo creo que eso era todo. Gracias. Vale. Creo que Maribel. Sí, ¿me oís? Sí. Vale. Hola, sí, yo quería comentar, nuestro municipio es uno de los que ya ha renovado, justo el pleno pasado se aprobó la actualización de la tasa de basuras. El año pasado nos subieron un 200% la tasa de basuras y simplemente incluía dos bonificaciones, que eran las de las familias numerosas y las de llevar cosas al punto limpio. Nosotros hicimos enmiendas, lo denunciamos con José Luis, hicimos el documento de alegaciones pidiendo, y hemos llevado también ya la moción de que se actualice el convenio con Ecoembes. Entonces, el otro día en el pleno, mi alcaldesa es bastante lista y lo que ha hecho el año pasado nos lo subió un 200% y este año ha hecho una rebajita del 20%. Entonces, está saliendo en toda la prensa que rebaja la tasa de basuras. O sea, realmente lo que ha hecho es que no lo ha subido un 180%. Entonces ha añadido dos que se lo habíamos pedido nosotros y otros grupos de la oposición. Le habíamos pedido que añadiera bonificaciones. Ha añadido la bonificación de las familias en situación de vulnerabilidad con un 90% de subvención, digamos, y siempre con informe de servicios sociales. Y luego ha incluido el tema para los chalés individuales y tal, el que si tienen sistemas de compostaje, pues también les aplica una deducción del 5%, que a nosotros no nos parece que sea muy incentivador. Y ha subido también un poquito lo de las familias numerosas, que estaba en 15 y 20 y ahora lo ha subido a 20 y 25, en función de si es general o es normal. Nosotros vamos a seguir vamos a hacer alegaciones. Habíamos pensado también hacer alegaciones a esta tasa porque sigue manteniendo el importe de Coembes que venía anteriormente, 200 y pico mil euros, no lo ha actualizado. Y porque también el sistema de cálculo lo sigue haciendo por metros de casa, digamos, ¿no? Entonces le habíamos pedido que hiciera un mix entre casas y por lo menos casas y número de personas, ¿no? De alguna manera. Y eso tampoco no lo han comprado. Entonces, no sé muy bien qué más podemos hacer. Lo que sí me gustaría, que a lo mejor no lo pueda aclarar José Luis, si no es en esta reunión
luego si no, pues que lo hablamos nosotros, es que aquí tenemos pendiente que sale ahora a licitación el contrato, digamos, para recogida y limpieza y demás. Se han unido para que salga más barato la limpieza y la recogida de residuos en uno único. Entonces nosotros ya habíamos pedido que incluyeran en los pliegos de condiciones, en los pliegos técnicos, pues que desglosaran toda esta información que se necesita para luego poder calcular los que nos tiene que pagar Ecoembes. Y no sé si lo han hecho. Entonces, si nos podéis pasar exactamente qué es lo que hay que pedir, os lo agradeceríamos. Vale, Y poco más tengo que decir, creo. Luego, si se me ocurre algo más, luego os lo cuento. vale. Gracias, Gracias. gracias, Maribel. Patricia y luego Javier. Vale, pues nada, buenas tardes a todos. Yo lo primero darle las gracias a José Luis por la ayuda que me proporcionó porque yo estaba más perdida que yo que sé. A nosotros nos la aprobaron en octubre del año pasado y ya hay una modificación. Y bueno, yo por no explicar todo lo que la casuística concreta de aquí, sí que quería preguntar una cosa. Creo que ha dicho Eduardo lo de que ibais a pedir en los presupuestos de la comunidad algún, Mm. bueno, algo que habilitar algo para que los municipios se pudiesen financiar, ¿no? Como ahora tenemos presupuestos de los municipios y aquí en concreto se queja mucho el gobierno del PP de que no tienen otro sistema de calcular y otro sistema de hacer cosas por falta de recursos, podría, o si se os ocurre, qué se podría meter en los presupuestos para alguna herramienta, ¿no? de ayuda como se quejan tanto, pues alguna herramienta de ayuda y que nos venga bien a todos. Eso por un lado, que me he dado cuenta cuando he hablado de los presupuestos de la comunidad. Luego, por otra parte, que aquí lo que nos han dicho es que Ecoembes, bueno, Ecoembes no, perdón, nosotros, o sea, el ayuntamiento, en la planta de transformación tiene una oca que es la que hace los pesajes reales de lo que de los envases, ¿no? Pero esos pesajes de esta oca no corresponden con los pesajes de Coembes, ¿no? Lógicamente. Vamos, ilógicamente, pero nos entendemos. Entonces, todos estos pesajes también se pueden solicitar o nos van a proporcionar información. Quiero decir, porque no sé hasta qué punto si nos dan una lista de datos vamos a poder hacer algo con ellos, ¿no? Por solicitarlos. Y luego yo solicité el convenio de Coembes hace tiempo, no me lo quisieron dar, me enseñaron en el despacho lo que tenían y tienen, bueno, pues me enseñaron los folletos que ya los había visto yo porque están publicados de todo lo que se ha hecho hasta ahora y una carta de Coembes diciendo que los municipios que todavía no han firmado el nuevo convenio que se suscriben al convenio, o sea que de momento siguen vigente el anterior, ¿no? Entonces, no sé si eso está pasando en todos los sitios, si ese retraso en la firma es a propósito, me imagino que sí. Y bueno, pues es un poco preguntaros sobre eso. Y nada más, que no quiero enrollar con todas las dudas. Gracias, Patricia. Después de Javier, si queréis, José Luis, Gonzalo, contestar algo de lo que se está diciendo, pues genial, ¿parece? Javier. Pues nada, hola a todas. Bueno, nosotros aquí la tasa de basura nos la trajeron también como Villalba en octubre del 23 y por supuesto se aprobó, porque aquí también el PP es mayoría absoluta. Y nosotros lo que hicimos en aquel momento fue un poco afear que no habían pensado en ningún modelo, simplemente habían dicho, venga, pues el modelo que tenemos ahora y hacemos la tasa ahí, ¿no? No consideraron, además es que coincidió con una formación que nos hicisteis sobre reciclaje y esto, nos estuvieron explicando en Rivas, no sé si fuisteis también, todo lo que es el compostaje urbano y se explicó el proyecto que se hizo en Pontevedra, que estaba muy chulo y tal, ¿no? Nosotros lo trajimos aquí y poco más que nos dijeron que estábamos locos, ¿no? Que era eso de hacer compostaje por parte del ayuntamiento, ¿no? Porque lo ofrecíamos como una especie para rebajar la tasa, ¿no? Porque aquí lo que hicieron, que es alucinante, la tasa ha subido un 600%. Hemos pasado de pagar 30 a pagar 180 euros, ¿no? Y también el sistema fue, pues a ver, hasta ahora teníamos tantos kilos de basura, entre tanta gente tocamos a tanto. Ese fue el sistema, no pensaron mucho más, ¿no? Entonces nosotros veo que por aquí a Coslada y a Sanfer y a Alcalá estamos en la misma mancomunidad que ellos. Como somos un municipio 10 veces más pequeño que Alcalá, parece ser que nos tenemos que conformar con todo lo que
Alcalá diga y con lo que diga Torrejón y ya está, no podemos hacer nada, ¿no? Estamos un poco atados de pies y manos. Entonces, el convenio ese de Coembes, me imagino que será un convenio, como he preguntado antes, firmado con la mancomunidad. Entonces, ahí supongo que es la mancomunidad la que se suscribe y nosotros no podemos ahí reclamar nada. Y nada, otra cosa que quería preguntar es esto, nosotros que ya tenemos la ordenanza vigente desde hace un año y todo esto, ¿qué podemos hacer? Además de pedir la comparecencia del concejal ahora y que nos explique si nos ha retornado algo de Coembes o no, o nos podemos de alguna manera unir a alguna demanda o ponerla, pues eso, que nos orientéis un poquito, porfa, que estamos muy perdidos. Gracias, Javier. Bueno, os comento en el chat, por si alguno lo tenéis cerrado, está viendo algunos comentarios y algunos apuntes. Y ahí mismo ha pedido Alfonso palabra, así que disculpadme, Alfonso, y luego Gonzalo y José Luis, ¿vale? Alfonso. ¿Me oís bien? Sí, perfecto. A ver, a nosotros nos pusieron la tasa por urgencia a final de año, entonces casi no hubo tiempo, si hicimos las alegaciones. Considero que nuestra tasa es de lo más injusto que hay, porque primero lleva dos conceptos, está diferenciado lo que es el sector servicios de lo que es el vecino a pie. La que va al vecino va por valor catastral y gente o personas que conviven. Entonces hay barrios que pagan el doble que otros. Hay barrios antiguos que su valor catastral es muy pequeño y hay barrios nuevos que además están pagando las hipotecas bestiales porque están pagando casi 300.000 euros por casas, gente que se ha metido en una hipoteca y paga el doble que el que vive en otro barrio. Entonces, yo considero que no es así. ¿Por qué? Porque la ley dice que quien contamina paga por lo que contamina. Pero es más, si te vas al comercio, pues hay bares que están pagando igual o menos que a lo mejor una farmacia o que un estanco o cualquier cosa que no contamina. Y encima nosotros le peticionamos que en los bares también se tuvieran en cuenta las terrazas. Tampoco se tienen en cuenta las terrazas. Por tanto, no puede ser que una farmacia vaya a pagar lo mismo que un bar. Es incoherente y totalmente injusto. Luego no miden nada, no controlan nada y se han ido al tope total. Es verdad que nosotros defendimos el tema de Coembes, es verdad que lo metimos en las alegaciones. También en enero propusimos una comisión, está aprobada por pleno por unanimidad, una comisión para poder valorarla y para poder buscar modificaciones y reducciones, comisión que tampoco se ha puesto en marcha, y ya este mes nos llega la tasa a la basura. Entonces, considero que no sé qué podemos más hacer, si es verdad lo que habéis dicho. Tengo el convenio de Coembes, pero no he mirado si está caducado o no, porque es del 2018, quiero recordar, voy a pedir otro actualizado, pero considero que algo más tenemos que hacer. Cuando es injusta, es incoherente, hicimos pagines, lo repartimos, bueno, llegamos donde llegamos, porque al final también nos vetan los pocos medios que hay en los municipios. Y considero que hay que hacer algo más porque si pudiéramos pararlo de alguna manera antes de 2 años esta cuestión, o por lo menos se pudiera ver de otra manera, porque como bien te digo, ya hemos hecho todos los pasos que teníamos que dar. Y evidentemente no hay ni una comisión de eso. Luego hemos entendido que la gente, las personas que han pedido el compostaje, se las están denegando a todo el mundo, que tenían un 10% de bonificación. Pero es más, tenemos una planta de compostaje que se cerró unos años en Aranjuez y no se usa. En Aranjuez, con todos los residuos del compostaje que hay. Entonces le hemos pedido al alcalde que la ponga en marcha también. Oye, que no podemos pedir a los vecinos algo que el municipio no hace. Y pasan de todo, Partido Popular y Vox, y no nos hacen ningún caso. Entonces, ese compostaje también creo que serviría para reducir y encima para dar ejemplo municipalmente. Un poco Vale, más ya. No quiero extenderme más. gracias, Alfonso. Bueno, Gonzalo, José Luis, si queréis, y luego Maribel, que ha vuelto a pedir palabra. Yo voy a contestar un poco lo que se ha ido comentando en el tema de los convenios. El convenio de Coembes no es que caduque, es que ahora mismo no hay un convenio nuevo que se ajuste a la normativa, a la nueva ley, ni tampoco al reglamento. Digamos que está desfasado. Esto es un convenio tipo hecho por la Comunidad de Madrid, la Federación Madrileña de Municipios y el Coembes, a la que se adhieren, quitando la Ciudad de Madrid, que hemos visto que es un caso aparte, se adhieren la mayoría de los municipios. Y es verdad que hay municipios que lo firmaron incluso antes de que saliera directamente la ley de residuos,
es decir, la 7/22, y otros, digamos, que se han adherido a ese convenio, que es el mismo, anterior a la ley. Se han adherido a ese convenio, aunque ya sabían que estaba, bueno, estaba promulgada la ley, estaba aprobada y estaba, digamos, a 40 días de entrar en vigor. Es decir, en un fraude de ley clamoroso. Pero aún así, ha habido ayuntamientos como el de Villalba, que la ha firmado, o inconscientemente, muy mala cosa, porque para eso existen los secretarios municipales, para saber a qué se adhiere cada ayuntamiento, pero sí que si lo ha hecho conscientemente es un delito. Entonces, lo que pasa es que demostrarlo en un tribunal, que el alcalde o la alcaldesa ha cometido prevaricación administrativa, pues es otra movida. Hay que pedir el convenio, sí o sí. O sea, esto hay que hacerlo por escrito. Sabéis que hay 20 días hábiles para que os contesten y os manden el convenio o os digan. Y en ese caso, yo aconsejo, ya no funciona tan bien como funcionaba antes, pero el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid, digamos, sí que pega tirones de oreja. Es decir, porque al final tienen que cumplir la ley de transparencia, de tal manera que si a ti no te han contestado en 20 días hábiles y tú metes la reclamación en el Consejo, lo que va a hacer el Consejo, sí o sí, es ponerse en contacto con el ayuntamiento. Y quieras que no, los técnicos, que son los que contestan estas cosas, pues le da, por llamarlo de alguna manera, un poco de canguelo de no mandar la información al Consejo, porque no pueden negarse a mandársela. O sea, es decir, la información que nosotros solicitamos en Villalba no es que no la mande el ayuntamiento, es que se la manda, el ayuntamiento se la manda al Consejo y el Consejo nos la remite a nosotros. Digamos, el Consejo está de intermediario, pero claro, es una entidad a la cual no puedes negarte a contestar como ayuntamiento porque te metes en un follón importante, ¿no? Entonces, creo que la herramienta del Consejo es importante para pedir tanto las liquidaciones de Ecoembes, que tienen obligación de dártelas, porque los concejales tienen que tener todos los instrumentos y toda la documentación para fiscalizar el gobierno, que es fundamentalmente nuestra función, y es que así viene recogida. O sea, si no, están incluso incumpliendo un derecho constitucional, y esto, ya hay sentencias y hay alcaldes que incluso han sido inhabilitados por no hacer caso de estas cosas, con lo cual sí o sí hay que ir por ese camino, las liquidaciones y el convenio, esto es seguro. Luego, cosas que he visto también que se pedían, vamos a ver, Gonzalo, llevarlo al tribunal. Ah, rápidamente, lo de llevar al tribunal, porfa. hay otra vía, es una, pero que se puede hacer, es llevar al tribunal los recibos de la tasa de basuras. Eso existe también esa posibilidad. Es decir, el decir que el recibo está mal calculado y llevar la emisión de esos recibos al tribunal. Es otra vía mucho más complicada y posiblemente más larga y más procelosa. Lo digo por el compañero que decía que su tasa se aprobó en el 23, octubre del 23, y que claro, digamos que se pasó el periodo para presentar un recurso en el TSJ. Se pueden hacer cosas todavía, ¿eh? O sea, no lo tienen todo ganado el equipo de gobierno allí. Se pueden hacer cosas. Luego José Luis incluso nos puede explicar alguna vía. Y por mi parte nada más. Gracias. Muchas gracias. Eh, Bueno, José Luis, si quieres comentar sí, lo más rápido intento ser posible. breve. He tomado notas de algunas cosas de las que habéis preguntado y voy a intentar ir contestando una a una. Respecto a los contratos de basuras que ha comentado Maribel, que esto en cada municipio lleva un ritmo diferente. Esto tiene relación y es una cosa que hay que tener en cuenta. Si en algún municipio ahora se está trabajando en un nuevo contrato de basura, pues es bastante razonable discutir que los pliegos de ese contrato tienen que dejar muy claro que la empresa concesionaria tiene que facilitar la información que el ayuntamiento necesita para reclamarle a Ecoembes las cantidades. Por tanto, tiene que segregar bien o explicitar bien qué se gasta en la recogida de cada fracción. Pero además hay que incluir una novedad que no tiene nadie, y es que el contrato debería obligar a que la empresa concesionaria que recoge la basura haga un muestreo y haga una caracterización de residuos de la basura dispersa y de la basura que va en la fracción resto para ver cuántos envases hay ahí. Y para sacar de ahí una información precisa para poder hacer el cálculo. Esto en lo que se refiere a los contratos. Esto en cada municipio será de una manera. Luego, sobre lo que me decía
la compañera de Pozuelo de que hay una oca que pesa. Aquí es importante aclarar una cosa. La responsabilidad de Coembes no tiene que ver nada con el peso de los residuos. Además, los costes de recogida de los residuos no tienen una relación directa solo con el peso. Hay que tener distribuido un sistema para que los vecinos tengan cerca contenedores de todos los tipos y hay que hacer un circuito de recogida. Y eso no está directamente relacionado con el peso. El coste de la recogida de los residuos, el peso es una parte, pero una parte muy pequeña. Y esto no tiene que ver con la responsabilidad ampliada. La responsabilidad ampliada, lo que dice ahora el marco legal, es que Coembes tiene que pagar lo que al ayuntamiento le cuesta. Da igual el peso. Nada tiene que ver el peso. En el cálculo, el peso no influye. Si el ayuntamiento tiene medios propios, tiene que saber cuántos contenedores ha comprado, cuántos recorridos, cuántos kilómetros hace la ruta que hace cada camión, y eso tiene un tiempo de circulación del camión y unos costes laborales del operario que va ahí, es decir, toda una serie de estructura de costes que hay que asociar a eso. Y el peso del residuo ahí no interviene. ¿Dónde interviene el peso del residuo? En el porcentaje de la fracción resto que va con envases mezclados que van al vertedero, porque ahí sí se paga por peso. Eso es lo único en el que el peso influye. Toda la fracción resto que entra al vertedero se pasa, se pesa y se paga por tonelada. Y además se paga un impuesto por el vertido. Y además se paga otro impuesto añadido por las emisiones de gases de efecto invernadero relacionada con el peso. Ahí sí tiene que ver el peso. Pero en la fracción de envases ligeros, el peso, a ver, se recogen datos de peso para saber qué estamos reciclando, pero no va asociado al coste. Y Ecoembes, en sus convenios farragosos, pone un montón de fórmulas que es una manera de engañar al público. Hay una tendencia, en general, en todo el mundo, a que si ve fórmulas matemáticas, se cree lo que está escrito. Pero ya os digo que lo que ponen los convenios de Ecoembes es falso. Así de claro. Respecto a otra pregunta. Eh, en los que es muy antigua, bueno, antigua, ya se ha pasado los plazos de recurso, como el caso de Paracuellos. ¿Qué se puede hacer? Aparte de lo que ha comentado Gonzalo, una sugerencia. Se puede llevar una moción para revisar la tasa y el procedimiento de revisar la tasa, que tiene su pleno inicial, aprobación inicial, periodo de información pública, ahí se pueden hacer alegaciones, y luego aprobación final y publicación en el boletín, ahí se vuelve a abrir la puerta del recurso. Claro, si la mayoría que gobierna no está por la revisión, pues bueno, esto es un brindis al sol, pero bueno, se puede hacer eso. Eh, Otra cuestión, la diferencia de tratamiento entre lo que es el residuo que generan los ciudadanos y el comercio. Esto evidentemente es muy complicado. El concepto general es pago por generación. Aquí la ley, en fin, flojea porque no lo define. El Ministerio de Hacienda ha hecho una nota en la que establece que podría haber como tres niveles. Este pago por generación en realidad se refiere a todo el mundo, o sea, tanto comercios, industrias como ciudadanos, debería entenderse que cuanto más residuos generes, pues más tendrás que pagar. Y si colaboras en determinadas cuestiones como compostar o ir al punto limpio o tener un plan, una empresa, yo que sé, por ejemplo, un centro comercial grande, un plan de minimización de residuos, porque no, si tú colaboras en que esto se reduzca, pues pagues menos. En algunos municipios se establece que los centros grandes comerciales, si acreditan que tienen su propio sistema de gestión de residuos que pagan de su bolsillo, pues pero tienen que acreditarlo, claro. Y esto tiene cierto sentido. Pero el comercio pequeño o los bares o la hostelería, pues evidentemente asociar ese pago por generación es complejo de calcular y el problema es que hay una indefinición legal. Pero bueno, hay que empezar a hablar del tema. Una solución que se adopta en otros sitios es que determinados residuos que se identifican se pesan y se sabe quién son. Entonces, por ejemplo, en fin, otra cosa que se puede hacer en muchos casos es Sí. la recogida puerta a puerta en el comercio y así lo identificas. Por último, a ver que esto, no sé cómo lo he escrito de tal manera que no soy capaz ni de leerlo.
Que no tienes tu propia letra. Sí, esto es un problema que me pasa con frecuencia. ¿Qué le Era pasaba? la Me suena última alguno. cuestión. Bueno, es que no sé ni lo que he escrito, la verdad, estaba escribiéndolo, perdón, Si quieres, le disculparme. dejamos a Maribel que haga su Sí, pregunta. sí, 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 Y venga, Maribel, disculparme que no sé lo nada, que... ahora te vendrá. Vale, Gracias, José Luis. con lo que decían de los comercios, hay en municipios donde están haciendo deducciones o bonificaciones. Si, por ejemplo, los bares ceden la comida sobrante a alguna ONG del pueblo, la meten en la economía circular. Aquí en Galapagar no tenemos eso, pero lo que quería preguntar era si conocéis algún municipio que realmente tenga bien planteada la tasa, porque en general yo veo que se está poniendo pues por metros cuadrados, por metros y personas, un todo para todo el mundo, o sea, lo mismo para todo el mundo y luego se aplican bonificaciones y en medida de eso pagas más o pagas menos, pero eso está súper lejos de ser un modelo de pago por generación. Entonces, no sé si tenemos identificado algún municipio, ya no digo en la Comunidad de Madrid, sino algún municipio en España o fuera de España que lo tenga bien hecho y que nos pueda servir de copia o de buena práctica. Porque yo cada vez que protesto por esto, siempre me dicen que si tengo alguna idea mejor, pues que están dispuestos a escucharla, ¿vale? Entonces sí, les he llevado propuestas y le hemos llevado mociones para que trabajemos todos juntos en identificar un sistema de medición que realmente nos haga evolucionar hacia el pago por generación, tú. Pero realmente no conozco ninguno. O sea, no conozco, no podría decir un ayuntamiento que lo tenga bien gestionado y que nos pueda servir como mejor práctica para proponer y poder medir ese tema, porque está claro que lo de puerta a puerta no lo vamos a conseguir, que sería el mejor sistema, porque es carísimo y nos dicen que no. Entonces no sé si hay algo intermedio que podamos copiar o que nos sirva de referencia con tarjetas en los contenedores o que midan de alguna manera individualmente lo que se genera o no. No sé, era la pregunta. Gracias. Es una buena pregunta, la verdad. José Luis, ¿te suena alguna? ¿Tienes algún modelo de tasa que nos... Intento responder. A ver, hay mucha literatura sobre el pago por generación, que esto no es nuevo. Lo que ocurre es que, en fin, mm, explicarlo ahora va a ser difícil. Si queréis, podemos hacer en otro momento Sí, un Vale, monográfico sobre ejemplos de pago por generación. Hay ejemplos en toda Europa, esto no es nuevo. Hay un modelo que, bueno, tendrá sus defectos, pero que está más avanzado, que es el modelo catalán. Para empezar, tienen una agencia de residuos autonómica. Eso para empezar. Cosa que aquí, en fin, que aunque se lleva pidiendo muchos años, lo que he comentado antes, de las alegaciones a la estrategia de economía circular también se han incluido. Eh, y hay ejemplos en Cataluña que se han ido aproximando. Hay una fundación, la Fundación ENT, por si tenéis curiosidad, ENT, que es una fundación catalana, que son los mayores expertos en España en gestión de residuos, en fiscalidad y en la aplicación del pago por generación. Y tienen una página web muy buena, os lo voy a poner aquí, Fundación ENT en el chat. perfecto. Y ahí podéis encontrar mucha literatura. En castellano también, porque lo traducen, lo escriben en catalán, pero en su página web se puede leer en castellano. Y este es el problema, ¿no? Que el marco legal, cuando el gobierno del PSOE, claro, es lo que tiene el PSOE, cuando gobierna y hace cosas, que se queda a medias. Entonces sí que mete el pago por generación en la ley, pero no lo desarrolla en la ley, que bueno, podría ser razonable dejarlo un poco en el aire para hacer luego un reglamento sobre eso, pero es que no lo han hecho. Entonces, cuando estamos planteando esto, es decir, aquí hay dos ámbitos. Uno, el ámbito de la discusión teórica o de las propuestas y otro, el ámbito de reclamar en un tribunal. Cuando vamos a reclamar en un tribunal, no podemos dar nuestra opinión. Lo que reclamamos es que se cumpla la ley. Y si la ley tiene vacío, pues Ujú. ahí cojeamos. Vale. Entonces, no sé si he contestado. sí. Eh, Paz, quería decir algo Perdonar un y momentín y me Aitana. callo ya, ¿vale, Rafa? Que Sí, se me ha olvidado deciros que en mi municipio que han hecho a la baja la revisión, nos han explicado que no tiene por qué ser que el que no sea deficitaria la tasa no quiere decir que se tenga que pagar el 100% de lo que nos cuesta.
Entonces, si queréis, luego os mando un poco el argumentario del secretario por si os sirve Sí. Perfecto. para pedir una rebaja en algún sitio. Y Vale. ya no digo más. Gracias, Rafa. Nada, Un matiz Paz. sobre eso. Hay un margen de un 5%. Un 5%, si te cuesta 100, puedes recaudar 95. Eso es legal. Vale. Paz, Aitana y luego Donna, que se había quedado ahí también. No, José Luis Fernández, salud. Paz, sí. yo sobre esto de los ejemplos, efectivamente Cataluña aquí en España es donde más ejemplos hay. En Girona se hace una recogida con carnés en los contenedores que es bastante interesante. Hay una, aparte de la web que ha dicho José Luis, hay un artículo que tengo que encontrar, pero creo que es de hace un año, del diario.es, donde se recogen así someramente los municipios donde como que pueden servir de ejemplo. Y, y luego hay ejemplos o sea, hay ejemplos pequeños, ejemplos grandes, ejemplos que huyen del puerta a puerta, y uno de los ejemplos que a mí me gusta más, con todo y que, bueno, es un poco caótico en el día a día de esta ciudad, es Bruselas. En Bruselas tú pagas la tasa en la bolsa. O sea, nada más te recogen la basura si está en las bolsas del ayuntamiento, y el precio de la bolsa de la basura lleva asociada una tasa pública. Entonces tú pagas, o sea, es un pago por generación puro y duro, porque tú pagas por la cantidad de bolsas que compras. O sea, y luego, bueno, pues luego hay como un plus más de impuesto, pero vaya, que me parece que tienen un sistema bastante guay. Es verdad que también es puerta a puerta por la geografía de la ciudad, pero que quizás se puede explorar alguna manera de hacerlo sin que sea puerta a puerta o que no cueste, o sea, que pueda encajar más en el modelo que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid. Y eso, en cuanto encuentre el enlace del artículo, os lo paso a Aitana para que lo rebote, o sea, como Genial. para que lo tengáis. Aitana. Eh, sí hay ejemplos, estuvimos visitando, hicimos una visita precisamente por este tema a Barcelona y estuvimos viendo el proyecto de los residuos en Sant Andreu, eh, que es un proyecto de sistema de recogida puerta a puerta que lo están aplicando mixto con contenedores. Y también allí sí que aplicaban también el tema de cada vecino con su tarjeta. eh, eh, Metía su basura. En Gijón también se hace, también se está haciendo, o sea que hay varios municipios y me gustaría, además esto seguro que Gonzalo, Paco, o sea, los serranos en general, había un proyecto en Bocema también de recogida de puerta a puerta que se empezó a ejecutar en el gobierno anterior, llegó el PP y se lo fulminó, que también consistía en esta recogida puerta a puerta y estaba súper bien elaborado. De hecho, yo creo que lo tenemos en alguna de las carpetas, también lo buscaré para que le echéis un ojo cómo lo tenían planteado, porque era una recogida bastante buena. Yo creo que a lo mejor sobre todo para municipios pequeños, ¿no? Creo que es para municipios pequeños, pero sí que hay ejemplos al respecto. Luego también Pasarrubuelos, es verdad que la tasa sí que aplicó unas medidas buenas y luego tenemos un caso del PP en Boadilla que bueno, en los laboratorios, en la Boadilla Villa Viciosa, que son los laboratorios del PP, generalmente los servicios públicos funcionan bastante bien allí. Y también es verdad, allí se presentaron alegaciones y se han recogido todas, y la tasa de basura a través del trabajo que se hizo con José Luis y con el concejal que tenemos allí, fue un trabajazo y la tasa pues tiene su cosa que merece. O sea, viendo un poco el panorama, he dicho Boadilla, es Villaviciosa, perdón, en Es Villaviciosa, Villaviciosa. Un es matiz. Villaviciosa, sí. Ahí Y conseguimos una cosa,
que el texto de la ordenanza recogiera que había que cumplir este Real Decreto, que es un paso importante. Pero luego en el cálculo de la tasa y en lo que le tienen que reclamar a Coembes no lo han hecho. Vale. Gracias, Aitana. Donna, Javier y luego Ruth, que está por ahí también esperando hace un rato. Hola a todas, gracias. Vamos a ver, yo lo que quería comentar especialmente es que ahora mismo es una duda. Los ayuntamientos, al pagar nosotros, toda la ciudadanía, pagar la tasa prácticamente al 100%, en nuestro pueblo era el 6 euros y vamos a pagar, yo por una casa de 65 metros voy a pagar 180 euros, el ayuntamiento se va a ahorrar un montón. Yo creo que hasta 2 o 3 millones en nuestro caso, en nuestro municipio, en San Fernando de Henares. ¿Y cómo se puede, tenéis algún modelo para exigir o cómo podríamos hacer para que ese dinero revierta en herramientas para que de verdad el que mejor recicle menos pague y el que no recicle más pague, obviamente? No sé cómo, no sé si me he explicado. Va a Sí, haber un sí. ahorro en todos los municipios porque ese gasto ya no lo asume el ayuntamiento al 100%. No sé si sabéis de algún caso, porque yo me imagino que eso habría sido lo apropiado para llevar a cabo herramientas que consigan que la ciudadanía eh, pague menos por este impuesto, por esta tasa. No sé qué opináis, nada más. No sé si me he explicado. Si tengo que deciros algo más, me decís, ¿vale? Gracias. Vale, gracias, Donna. Luego te contestan, ¿vale? Porque vamos a ver si Javier y Ruth resuelven o plantean sus cuestiones y vamos a intentar resolverlas para... A ver, teníamos planteado hasta las 8:30, vamos a ser flexibles, pero ya vamos dando el toque, ¿vale? Porque si no nos alargamos mucho luego. Entonces, Javier y luego Ruth, por favor. Y nada, yo quería preguntar una cosa, que ha dicho José Luis que es legal si la recogida de basuras cuesta 100, recaudar solo 95. Ese 5% de diferencia, ¿de dónde sale? Porque quiero recordar que, o algo así, que cuando se aprobó la tasa aquí, que el ayuntamiento no puede hacer aportaciones para la tasa. O sea, que un poco como lo que ha dicho Donna, la tasa se tiene que financiar, o sea, la recogida se tiene que financiar con lo que pagan los ciudadanos, pero el ayuntamiento no puede hacer una aportación para rebajar la tasa a la gente. No sé si estoy equivocado o si no, te quería preguntar eso, ese 5%, ¿le podemos reclamar al ayuntamiento que ponga el 5%? Vale, lo anotamos. Ruth, era eso, ¿no, Javier? Sí. Ruth y ya contestamos. Desde el 25 hay que subir a la plaza del 2 de mayo. ¿Perdón? Vale, no sé, se ha colado alguien. Vale, nosotros en Torrejón es que acabamos de hacer una moción precisamente para volver a reivindicar las alegaciones que ya presentamos el año pasado, porque la ordenanza se aprobó también en diciembre del año pasado, como súper rápido y tal. Y en Torrejón lo que se hizo es que se dividió lo que costaba el coste del contrato de basuras. Entonces se dividió entre todos y se hizo 3 franjas. Pues la primera dependiendo de los metros construidos. Entonces, la primera era hasta 75 metros construidos, de 75 metros o más, y luego el valor catastral de la vivienda, si superaba los 120.000 euros, pues entonces tenías también otra franja en la que pagabas más. El caso es que el 96% de los ciudadanos en Torrejón, como es metros construidos, no metros habitables, pues va a tener que pagar 180 euros. Pero sí que hay una diferencia por restaurantes, bares con terrazas y tal, sí que se establece una diferencia. Y en la ordenanza lo que dice es que para el año que viene la empresa sí que realizará... bueno, esto no dice la ordenanza, lo especifica la ordenanza, pero lo viene en el contrato, que la empresa se compromete a hacer muestreos para ver si se recicla bien y tal, pues que se pueden hacer unos descuentos que van entre el 0, el 3, el 6 y el 10% si toda tu área recicla bien. La cuestión es que, claro, nosotros hemos hecho ya esta moción, que obviamente como aquí hay mayoría absolutísima del PP, 21 concejales de 27, pues, y nosotros no pedimos comparecencia del concejal para que explicara nada, o sea, en el pleno votaron en contra, nos tumbaron todo y casi ni intervinieron, porque normalmente hay enmiendas a la totalidad, pero en esta ocasión no.
Y ya está, y así se ha quedado. Entonces, yo pedí el convenio de Coembes en su día, pero yo lo que no he pedido es la liquidación. Y es que ha habido un momento en el que me he quedado sin cobertura y ya no os he escuchado más. Y no sé, se supone que ahora tenemos que pedir el convenio y liquidaciones para ver si Ecoembes nos da algo o para ver cómo se ha gestionado. Porque es que yo, para ver cómo se ha gestionado la tasa, realmente no, porque ha sido muy fácil. O sea, el coste del contrato entre todas las casas. Vale, Sí, sí, eso gracias, Luz. es. Y os pasamos también para que pidáis las liquidaciones. Os han hecho el documentito, el modelo. Os han preparado Gonzalo y Y nos José lo, Luis el y modelo. nos El lo modelo. pasáis. Sí, 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 sí. sí, Sí, os preparamos el mensajito con todo lo de lo que estamos viendo y os lo pasamos. Vale, gracias. haremos un pack de cosas que podéis hacer. Gonzalo, José Luis, pues nos quedan un ratillo Sí, yo voy a y contestar rápidamente venga, a lo que decía Donna. A ver, no es que ahora los ayuntamientos están ahorrando dinero, sino que a raíz de la transposición de la directiva, a través de la ley 7/22, de la ley de residuos, y el reglamento de envases y residuos de envases, es que, digamos, el coste y el tratamiento de la basura es totalmente diferente. Es decir, no es como era antes. Antes iba todo mezclado, no se trataba nada, muchas veces acababa en vertedero o bien acababa enterrado, se incineraba, y eso ahora lleva una serie de costes. Es decir, ahora cuesta mucho más el tratar la basura como hay que tratarla, o sea, no dejarla abandonada ahí y ahí queda eso. Con lo cual, eso del ahorro es relativo, o sea, no es eso. Es que sí es verdad que lo que se quiere hacer, que era digamos, el origen de esta ley, es que de lo que se trata ahora es de separar la basura y reducir la basura. Lo que se trata es que se lleve menos cantidad a los vertederos, que lo que se pueda compostar se composte y que el tratamiento de los residuos sea, digamos, ecológico, o sea, no sea como antes se hacía. Los que ya tenemos cierta edad sabemos que en algunos pueblos de La Mancha se llevaba la basura a una campa, se le prendía fuego y eso era el tratamiento de los residuos. Eso no puede suceder. Eso estaba ocurriendo, digamos, en muchos pueblos hasta ahora y luego en los vertederos hasta hace no mucho tiempo. Pues eso ha cambiado. Luego, con respecto a eso del 95, el 5%, lo podrá explicar mejor José Luis. Digamos que, claro, es que hay que tener en cuenta que la tasa de basuras es algo dinámico. El coste del tratamiento de la basura, cuando tú estás en una mancomunidad como ayuntamiento, va a ir variando según la cantidad de residuos que terminen yendo del municipio en cuestión al vertedero, con lo cual no es algo estático. A ver, va a ocurrir que se hace un cálculo, una foto fija en un momento, supongamos 100%, pero a lo mejor luego llega un momento que es que estás incluso recaudando más porque se ha reducido el porcentaje de basura que se lleva. Con lo cual, por eso es obligatorio, por lo menos, hacer una revisión anual. No puede estar revisando todos los meses porque sería una locura, pero anualmente ajustar la tasa de basuras. A eso es un poco que, claro, tiene que haber un margen entre el 100%, el 95%, pero no hay que olvidarse que las tasas, todas las tasas en los municipios, para un servicio público, tienen que estar cubiertas. Las tasas no pueden ser deficitarias, porque si no, al final va a crear un problema en las finanzas de la entidad local. Y yo creo que por mi parte nada más, no me quiero... Ah, sí, siempre, siempre, siempre hay liquidación de Coembes, siempre, sea la que sea, salvo que, como pasa en Villalba, digamos, la liquidación de Coembes se le ha pedido a Valoriza que recoge la basura para evitar el pago del beneficio industrial del contrato de basuras. Pero si no es el caso, siempre va a haber una liquidación de Coembes. Mejor, peor, por hecha, con mayor importe, pero siempre va a haberla. Nada más. Gracias. Bueno, voy a intentar ser breve porque ya es tarde. Voy a intentar contestar a las preguntas. La pregunta de Dona yo creo que la ha contestado Gonzalo y no tengo nada más que decir. Sobre el margen del 5%. A ver, aquí hay una cosa que no hemos tratado hasta ahora, pero que es importante. Es obligatorio desde hace varios años recoger la fracción orgánica y el cumplimiento es bastante laxo. Y eso tiene relación directa con los costes, porque la fracción orgánica cuando se recoja separadamente no se puede llevar al vertedero. Entonces eso, que es mucho tonelaje, pues aproximadamente alrededor del 30% de toda la basura, no va a entrar al vertedero. Si nos cobran por tonelada, esto del coste variable
tiene que ver con el periodo de adaptación para que todo este sistema cambie por completo. La fracción orgánica tendría que estar ya recogida separadamente y tendría que haber instalaciones para tratarla. ¿Cuál es el problema? Que las mancomunidades no han hecho los deberes. Y en la mancomunidad noroeste se ha impugnado el contrato, es un contrato, un macrocontrato de una cantidad espantosa de dinero que han impugnado porque la mafia de los residuos se pelean entre ellos. Total, que se va a retrasar más. Entonces, la excusa queda en muchos municipios de que no recojo la basura orgánica porque no tengo dónde llevarla. Pero esa basura orgánica va al vertedero mezclada y pagamos su coste. Cuando esa basura orgánica se trate en otro sitio, no va a tener ese coste, tendrá otros, gratis no es, todo cuesta dinero, pero va a afectar a esa cantidad. Entonces, lo que ha explicado Gonzalo, es decir, se hace una previsión de cuánto nos va a costar la gestión de este año próximo, y así se hace el cálculo de la tasa. Como eso tiene que ir variando, debería ir variando, por eso hay que revisarla. No me enrollo más con esto. Otra cosa muy importante que ha salido ahora, que lo ha planteado Ruth, que es el muestreo. Vamos a ver si me explico con claridad. Yo antes he hablado de caracterización de residuos, pero me refería exclusivamente a la fracción resto y a la basura dispersa para calcular la basura que son envases que va allí. Y no lo está haciendo nadie. Bueno, salvo lo eches en la entrada, pero lo hace y luego no lo distribuye. Históricamente, en los convenios antiguos de Coembes había una cosa que yo no he sacado ahora por no complicar más, pero ahora conviene explicarlo, que es una penalización, que está en los convenios viejos y en los nuevos. Y Pozuelo, en su modificación actual, lo ha incluido. Y eso es ilegal. Porque lo que hacen es, lo que hacía Ecoembes y lo sigue aplicando, vamos a penalizar aquellos municipios en los que en los contenedores amarillos entran cosas que no deben. Pero esto es grave. Es que Coembes lo que considera que entra, lo que no debe, es cosas reciclables, pero que ellos no han cobrado. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Las perchas de una tintorería de alambre. Para Ecoembes, eso no debería entrar allí. Pero en realidad sí, porque es reciclable. Y el Ayuntamiento de Madrid ha dado un paso muy importante, gracias al Grupo Municipal de Más Madrid, que se la coló al señor Caravante, y hay un decreto reciente en el Ayuntamiento de Madrid que cambia el concepto del contenedor amarillo. En Madrid, Madrid ciudad, el contenedor amarillo no es un contenedor de envases, es un contenedor de materiales reciclables. Entonces, esto que ha contado Ruth de la penalización que se está haciendo, me consta, Ecoembes lo está haciendo en muchos sitios. Cuando Ecoembes habla de caracterización de residuos, lo que hace es un muestreo en los contenedores amarillos y dice, ah, esto yo no he cobrado por ello. Pero es algo, os voy a poner un ejemplo, unos tornillos viejos que son reciclables, que se pueden separar y reciclar, pero Ecoembes no ha cobrado porque no son envases. Esto es un concepto complejo y complicado. Entonces, hay que distinguir lo que Ecoembes dice de caracterización, que ya está fuera de la norma y no se puede aplicar, aunque lo siguen aplicando, y lo que hace falta, saber cuántos envases van en la fracción resto, que son cosas que se llaman igual, pero son diferentes. Y creo que nada más. Bueno, sí, lo de los metros construidos, claro, esto que he contado antes del pago por generación, al final no hay un método establecido legalmente. Entonces aquí hay un abanico de posibilidades, el gobierno lo ha dejado libre y bueno, pues ahí habrá que ir avanzando, como antes ha comentado Paz, hay muchos ejemplos por el mundo y en la web esa que os he puesto de la Fundación hay mucha información. Solo os he puesto ese enlace por no abrumaros. Y creo que no me dejo nada en el tintero. Si hay alguna pregunta más, me tenéis no solo hoy, sino ya más adelante disponible para aclarar lo que se pueda. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que gracias por todo el trabajo que haces, que sabemos que es desprendido y por puro compromiso. Y nos ayudas un montón. Bueno, pues hasta aquí, no sé, Aitana, si quieres despedir tú. Nos vamos a cenar y a cuidar de nuestro Sí, tiempo nada, que poco libre que nos queda. muchas gracias por estar aquí, por otra vez reunirnos con este tema que sabemos que es complicado y sensible y nos hace currar un montón. Y nada, ya os pasamos el pack con un montón de cosas y lo dicho, que muchas gracias, José Luis, Gonzalo,
Eduardo y todas las compañeras que nos están ayudando para que podamos de uno en uno poder resolver nuestras dudas, que tenemos mucha suerte, la verdad. Así que nada, que tengáis buena noche, que descanséis a cenar. Nada, muchas Buenas gracias noches a a todos. Muchas todos. gracias a todos, Hasta chicos. luego. Hasta luego, un Hasta besito. Todo lo que luego. Un resta de la tarde. abrazo. Hasta Adiós. luego. Chao, chao. Buenas Chao. noches. Buenas Buenas noches. noches. A ver, acá. Chao, muchas gracias.